Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con nuestro tema, el cual el viernes pasado estuvimos viendo parte de lo que era la fundación de San Salvador, parte de las pequeñas rebeliones que surgieron en el territorio, el cual antes era conocido como Cuscatlán, no era conocido como San Salvador. También vamos a ver parte de lo que fue la fundación de San Miguel, cómo fueron los procesos, lo que surge durante y después de la fundación de este, ya que empezamos a hablar el día viernes de cómo surgió en el año 1529 lo que fue el surgimiento de la villa y que fue producida por la llegada de los españoles hacia el territorio donde se encontraban las civilizaciones ya establecidas, ¿verdad? Y que se encontraban también varios indígenas que estaban situados, ya estaban organizados y encontrarse con una nueva actividades que los hicieran trabajar, que crearan tributos donde ellos tenían que pagar. Creo yo que eso era algo nuevo para ellos. Era algo como nunca antes visto, ¿verdad? Ya que ellos estaban acostumbrados a trabajar solamente para sus necesidades, es decir, alimento, la vivienda, las cosas necesarias que ellos tenían, ¿verdad? Y por eso ellos trabajaban, es decir, para ellos mismos, nadie más les decía qué hacer, pero ya a la llegada de los españoles todo eso cambió, toda la comunidad de los indígenas cambió, ya que estos se hubieron obligados a trabajar para ellos, a pagar tributos, como ya les mencionaba, y entonces al final esto a ellos no les gustó. Claro, a ninguno nos gustaría que nos estuvieran exigiendo de esa manera, ¿verdad? Ya que jugaban con la vida de los indígenas, porque claro, tenían armas, tenían experiencia y pues sabían bastante los españoles de cómo frenar rebeliones y también el hecho de que estos contaran con pues la civilización de ellos más avanzada, quizás con más tecnología en ese momento, en ese entonces, por así decirlo, ya que si nos ponemos a pensar, los indígenas antes no sabían lo que era una pistola, no sabían ni qué eran los barcos, el metal, entonces todo eso a ellos, pues a los españoles se les hizo fácil venir a gobernar a este tipo de civilizaciones. Hablamos también de lo que eran las rebeliones que surgieron a causa de los tributos que la corona española obligaba a pagarles. Entonces ellos, cansados de esto, decidieron enfrascarse en una rebelión, la cual no tuvo ningún fruto bueno para los indígenas. Al final los españoles realizaron lo que ellos querían, aunque tuvieron que enfrentarse, ¿verdad? Pero no fue suficiente para frenar lo que eran la imposición de ciertas actividades. Por ejemplo, se decía que los españoles, si en su tierra eran carpinteros, zapateros, ellos podían ejercer ese tipo de trabajo dentro del territorio de lo que era el Cuscatlán en ese entonces, pero ningún indígena podía decirles que no o podía quitarlos de las tierras. Además, se hablaba de que la persona que conquistaba el territorio, algún territorio, tenía la potestad de decir dónde quería situarse, tenía a los vecinos españoles, entonces cada uno agarraba como se podía decir una parcela de tierra donde ellos se situaban y ahí hacían su vivienda. Y aunque estuviera situado por los indígenas, ¿verdad? Ya que ellos pues los quitaron de sus tierras, se las quitaron y ellos mismos las pusieron a trabajar para que dieran frutos.
Bueno, también se puede mencionar que una de las rebeliones que quizás fue parte de las últimas que se pudo observar dentro del territorio de Cuscatlán fue después de varios ataques indígenas, ya que lograron repelar parte de lo que fue de los españoles, o sea, no, en ese entonces podían tener una oportunidad ellos de ganarle a los españoles, pero surgió que los españoles los llamaron a los indígenas que estaban a cargo de ese tipo de rebeliones para tener una charla pacífica con ellos, donde les querían, según ellos, dar una solución a lo que estaba pasando. Los indígenas en ese entonces no, pues eran bastante inocentes y decidieron ir, pero al final los españoles en base de engaños, lo que ellos hicieron es esconder parte de las armas y pues sorprender a estos indígenas y pues parar este tipo de rebelión, y por eso ya no pudo haber una ganancia para estos indígenas, porque los españoles en base a engaños es que ellos realizaron este tipo de enfrentamiento. Entonces, parte de lo que fue los enfrentamientos que tuvieron los indígenas con los españoles para las mismas fundaciones de las villas. También hubo parte de algunas otras rebeliones que lastimosamente no tuvieron resultado favorable para lo que fueron los indígenas. En algunas rebeliones, por ejemplo la de 1529, fueron los habitantes de Nahuizalco. Ellos se rebelaron, y también Santa Catarina, que es en Mazahuat. Parte de lo que hicieron fue matar a un español. Ellos mataron a un español, pero se menciona un levantamiento más que todo en la costa del Bálsamo en 1535. Entonces, luego de esta matanza de un español, los españoles vinieron y sometieron también a los indígenas por esta muerte. Y bueno, para mí es un poco injusto porque, es decir, los españoles habían matado cientos de indígenas, y como los indígenas mataron a un español, ya los españoles tuvieron que realizar otras medidas como ya matar a ciertos indígenas para para que esta rebelión indígena no se diera más. Continuando, en 1535 hubo otra sublevación por la parte de la provincia de Cuscatlán. Todas fueron financiadas más que todas por los españoles, porque ellos querían más que todo gobernar. Entonces, por eso la corona española financiaba a los españoles que estos no, para que estos tuvieran un resultado positivo al estar acá, por ejemplo, con armas. También, pues, a los indígenas se les decía que se les iba a dar una mejor vida, pero al final no era de esa manera. Se dice también que la provincia de Cuscatlán fue conquistada, pero el oriente de El Salvador y el norte seguían libres en ese entonces por el dominio de España. Los primeros intentos de la conquista de esos dos sitios se dieron allá por el 1529, entonces ahí donde empezó ya a conquistarse parte de lo que fue todo El Salvador. En 1530, el capitán Diego Rojas se encontraba en el oriente con 17 vecinos de la villa de San Salvador, es decir, españoles, ¿verdad? Vecinos que se situaron ahí al momento de conquistarla.
y ya que fue un mandato por el gobernante de Nicaragua, es decir, que era Pedrariz Dávila, quien tenía intereses externos en su jurisdicción, es decir, en ese momento él era parte gobernante de Nicaragua y él quería el territorio, algún territorio de El Salvador, por eso él también financió y ayudó a los españoles para que dentro del territorio no hubiera más sublevaciones. En Nicaragua, Pedrariz Dávila y sus capitanes, y todo, se dedicaban al negocio de la expropiación de esclavos e indios en la actividad que construían para mejorar la manera importante en su entorno. Es decir, ellos creían que la esclavitud, el vender personas, era correcto con tal de obtener un bien para ellos, obtener un bien para su país. Entonces, por eso contribuyó inmediatamente de manera importante a la despoblación de Nicaragua, ya que obtenía las personas, por ejemplo, los indígenas de su misma nación y los vendía. Entonces, ya mientras pasaba el tiempo, ya se quedaba con menos personas. Bueno, seguramente pensaba hacer lo mismo con El Salvador, con la necesidad de obtener bienes de El Salvador y no solamente los bienes, sino que el gobernar a las personas, a esos esclavos, que él no se les hacía difícil, más el venderlos a lo que era España, ya que estos eran parte del negocio de Dávila. Dentro de esta, Pedro de Alvarado, parte de lo que fue la sublemación que ellos tenían. Entonces, ellos pues más que todo encontraron el finalizar del oriente del salvadoreño. En el oriente ya establecieron la villa de San Miguel, cerca de Santa Elena. Entonces ahí en el departamento de Usulután, ahí donde establecieron parte de San Miguel y fue trasladada a su actual territorio en el año 1586. Hasta ese año está donde nosotros la conocemos. También se puede mencionar que durante el periodo de lo que fue la fundación de San Miguel, de San Salvador y sobre todo la invasión del territorio Cuscatleco, surgieron en particular un capítulo de la historia de El Salvador, ya que fue llamada también el imperio, ¿verdad?, de los españoles ya aquí situados en sí en El Salvador y que vino inmediatamente después de la fundación de la Villa de San Miguel de la Frontera, ya que con los con la población que había en San Miguel, surgieron más población, se fue creando más territorio para los españoles, entonces tuvo cerca de incorporar la demanda de los nicaragüenses, pero al final y siempre y cuando los españoles lograron situarse y pues ver sus nuevas características y desarrollarlas con los indígenas que estos se situaban. Eh, Parte de esto, ¿verdad? Creo que este es todo el tema. Quisiera que me dejaran un comentario lo que les llamó la atención del tema para que yo pueda ver que ustedes están pendientes de la materia y poder conocer un poquito más de lo que fue la fundación de lo que nosotros conocemos como San Salvador y también parte de lo que fue San Miguel. Gracias.